Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos con nuestros encuentros con la filosofía. En este caso vamos a tratar un tema, yo creo que es muy interesante y muy actual también, porque la idea es pensar el Estado, ¿no? Pensar el Estado, lo que se conoce como el Estado-providencia en el siglo XIX, o bien lo que podemos entender como el estado de bienestar, ¿no? Me parece que es interesante pensar esto, sobre todo un poco a contrapelo, ¿no? Quizá en momentos donde hay una crítica fuerte al Estado, donde hay discursos muy antiestatalistas. La idea de este encuentro con la filosofía va a ser, a partir de un libro que no está traducido al castellano, que es El Estado-providencia de François Ebal, que fue un discípulo de Michel Foucault. Este texto, publicado en 1986, es muy interesante porque hace una genealogía del Estado-providencia, del Estado-benefactor en Francia. Entonces, vamos a recorrer a partir de este texto de Ebal cuáles son los conceptos fundamentales, sobre todo articulados a partir de 4 ejes, ¿no? Así que la idea es analizar estos 4 ejes y después traje también un libro de Michel Foucault, que es Nacimiento de la biopolítica, donde Foucault habla un poco de la relación entre el liberalismo y el estado de bienestar. Así que, pero esto lo vamos a dejar para el final del encuentro, vamos a leer un fragmento. Como les decía, la idea básicamente es pensar 4 ejes. Primero, la noción de filosofía del riesgo. ¿Qué es el riesgo? ¿Qué se entiende por riesgo de vivir? La noción de derecho civil y derecho social, o sea, cómo se pasa de lo civil a lo social, el riesgo como principio político y la sociedad de seguridad o la sociedad aseguradora, ¿no? La idea básicamente es la siguiente. A ver, este libro que se llama El Estado-providencia surge de alguna manera del proyecto Foucaultiano, o sea, es una consecuencia del proyecto de Michel Foucault, que da una clase, da un curso en verdad en el Collège de France, que es el nacimiento de la biopolítica a fin de la década del 70. La idea básicamente es pensar, o sea, Foucault piensa allí en el siglo XVIII lo que es el liberalismo clásico, y en el siglo XIX asistimos a una cantidad de transformaciones, luego la revolución industrial y demás, donde el Estado comienza a hacerse cargo de otras cuestiones que no sucedían en el siglo XVIII. Es por eso que podemos decir que la filosofía de François Ebal se constituye como un estudio de una gubernamentalidad del riesgo, digamos, ¿no? Lo que va a llevar a continuar la reflexión de la gubernamentalidad liberal en el marco de la tensión entre libertad y seguridad, ¿no? Ebal da cuenta de una nueva racionalidad política y jurídica que nace a fin del siglo XIX y que podemos entender como el Estado-providencia. Una pregunta que podemos hacernos es si el Estado-providencia o el Estado-benefactor ¿es una reinvención del Estado liberal? ¿Es una crítica al Estado liberal? ¿Es una continuidad reformulada? Bueno, eso es un poco lo que vamos a explorar. Para responder a esta cuestión, Ebal, digamos, parte de 4 conceptos o de 4 atributos, digamos, ¿no? La noción de responsabilidad, la noción de riesgo, la noción de seguridad social y un nuevo orden normativo. Si en el siglo XIX la sociedad liberal le daba centralidad a lo que se conoce como el vivir peligrosamente, lo cual, o sea, si uno tiene que explicarlo de manera más simple, es que la vida implica riesgos. O sea, cuando uno sale de su casa hay riesgo de tener un accidente, cuando uno trabaja hay riesgo de un accidente de trabajo, a medida que pasa el tiempo uno se puede enfermar, qué pasa con la jubilación, qué pasa con la seguridad social. Bueno, todos estos problemas, qué pasa, por ejemplo, frente a una pandemia, una endemia, frente a las enfermedades, frente a la higiene pública. Bueno, todos estos temas de alguna manera son temas que son fundamentales para el estado de bienestar, ¿no? Es por eso, como decíamos, que aparece la cuestión del accidente y la responsabilidad individual. Según Ebal, el Estado-providencia del siglo XIX socializa las responsabilidades desde una lógica del solidarismo. Digamos, en tanto y en cuanto todos formamos parte de una sociedad, nos afectamos mutuamente, digamos, ¿no? Uno trabaja en una fábrica, uno trabaja en el Estado, uno trabaja en diferentes lugares y nadie está exento de sufrir algún tipo de accidente, ¿no? Lo mismo pasa con la dinámica de una jubilación, supongamos, ¿no? Uno trabaja mientras está activo y aporta para que una persona, cuando ya no puede trabajar, se pueda jubilar y tenga un ingreso, ¿no? Entonces, un poco esa es la dinámica del solidarismo. Estos 4 conceptos de la nueva racionalidad política y jurídica surgen en Francia en el siglo XIX y, como decíamos antes, se basan en la responsabilidad, el riesgo, una expresión que es el nobleza obliga, que es una expresión popular, digamos que en verdad en el siglo XIX estaba apoyado sobre todo en la siguiente cuestión: las personas más aventajadas, o sea, que tenían riqueza o que tenían un punto de partida más acomodado, se veían obligadas moralmente, no legalmente, a realizar acciones de caridad, etc. Bueno, lo que sucede con el Estado-providencia es que eso se juridiza, digamos, ya no es simplemente una acción
que uno puede moralmente hacerlo porque lo considera noble, digamos, porque está en una situación mejor que otros y ayuda, lo cual está bien, pues es una acción filantrópica y demás, sino ya tiene que ver con, bueno, juridizarlo, con hacerlo en términos normativos, digamos. Ahí va a aparecer la seguridad social, va a aparecer, como decíamos, por ejemplo, cuestiones como la jubilación y un nuevo orden normativo que da origen a lo que es el derecho social, a los derechos sociales, digamos, ¿no? Todo esto surge sobre todo de un análisis que hace Val del accidente de trabajo. Él dice, trata de determinar el grado de responsabilidad atribuible al trabajador y al empleador en los accidentes de trabajo en el siglo XIX. Esto implicará determinar la regularidad de los accidentes, el impacto de los mismos en la vida colectiva y ver los accidentes como males sociales, es decir, una sociabilización de las responsabilidades. La generalización de los accidentes de trabajo implicará el desarrollo de una tecnología de seguridad que va a procurar la prevención y la reparación. Es decir, tenemos que prevenir, evitar un accidente y en el caso de que suceda tenemos que tener algún tipo de seguro que nos indemnice, o sea, que nos dé una red de protección. Van a ver que voy a empezar a tocar diferentes temas para llegar hacia el final a la noción de biopolítica, que ya la hemos analizado con Foucault y con Agamben también cuando hablamos de la pandemia, de la epidemia. Este es un modelo biopolítico que uno podría llamar afirmativo, o sea, es una biopolítica de preservación de la vida. A veces el término biopolítico está asociado a ciertos atributos negativos, digamos, ¿no? Van a ver que es una alternativa y la vamos a comparar hacia el final con el modelo biopolítico de Agamben, que es lo opuesto, tal vez. Entonces, lo que plantea Eval es que en el marco de una racionalidad liberal del siglo XVIII, donde todo, digamos, descansaba en la responsabilidad individual, no había noción de justicia social y la beneficencia era voluntaria, ese nobleza obliga, digamos. En la configuración del Estado-providencia del siglo XIX se extienden las obligaciones sociales y morales al plano jurídico o normativo. Es decir, si existe una regularidad de los accidentes, ya no se trata solamente de una responsabilidad individual, sino de un impacto social, y el Estado debe gestionarlos. Es decir, si nadie está exento de sufrir un accidente de trabajo, ya no es meramente un tema individual, digamos, porque nos puede impactar a todos. Pensemos esto quizá un ejemplo más reciente con la pandemia, digamos. Nadie estaba exento de enfermarse, nadie estaba exento de contagiar, nadie está exento de afectar al otro negativamente. Entonces, no es meramente un tema individual, sino que tiene un impacto social. Por tanto, la noción de derecho social es un poco eso, digamos, ¿no? El Estado tiene que hacerse cargo también de gestionar eso. Por tanto, como decíamos, esta noción de racionalidad liberal del siglo XVIII, que implica un deber, o una virtud del aventajado, que ayuda a quien está en desventaja desde el punto de vista moral, hay un pasaje, digamos, como decíamos antes, donde aparece el derecho social a partir del Estado-providencia que juridiza la seguridad a partir de un modelo de sociedad aseguradora. El modelo de sociedad aseguradora es aquella sociedad benefactora, aquella sociedad que tiene un estado de bienestar, que va a tratar de proteger socialmente la vida de la población, los accidentes, la jubilación, etcétera, etcétera. Es por eso que tenemos que focalizarnos en un concepto o la noción de riesgo, sobre todo como principio político. El vivir peligrosamente, o la propia vida que implica peligros, como marca Foucault, que es una característica del liberalismo en el siglo XVIII, implica la aparición de accidentes en la sociedad. La regularidad de los accidentes lleva a la configuración del Estado-providencia en el siglo XIX, donde estos son vistos como un mal social. Esta repartición de riesgos en la sociedad lleva a Eval a realizar una genealogía del riesgo que parte de la navegación del siglo XVII, donde se procuraba cubrirse frente a los daños naturales y climáticos no anticipados en las embarcaciones. O sea, el origen del análisis de Eval es muy interesante porque parte de eso. O sea, ¿cuál era la garantía que tenía una persona que partía en un navío de, bueno, qué pasaba si ocurría una tormenta, un fenómeno natural, si la embarcación tenía alguna rotura? ¿Quién se hacía cargo de eso? Ahí empieza a aparecer el seguro, las empresas aseguradoras que van a proteger en diferentes grados, digamos, ¿no? Es decir, hay imprevisibles. Eso va a implicar una analítica, es decir, un cálculo en función de los hipotéticos daños, bueno, cuánto tiene que ser esa indemnización. A partir de allí, Eval extiende este análisis de las embarcaciones y la cuestión de la navegación a cuestiones más sociales o cotidianas. Los accidentes de trabajo, como primer elemento,
pero también las endemias. O sea, ven ustedes que esto es muy actual, las endemias o las pandemias, digamos, ¿no? Y la pauperización que llevan a establecer una nueva regla de juicio social. Por tanto, uno podría decir que a partir de mediados y fines del siglo XIX, en Francia, en Argentina esto va a ser un poco posterior, porque hay que pensar que son estados distintos, que Francia es un país europeo, digamos, con una historia mucho más antigua que Argentina. En Argentina el estado de bienestar, en verdad, seguramente comienza con el peronismo, digamos, como en términos estrictos, digamos, este tipo de protección al trabajador, probablemente un poco antes, en la década del 30, quizá, pero luego fuertemente en la década del 40 con el peronismo. O sea, lo que ocurre en Francia a mediados del siglo XIX, aquí ocurre a mediados del siglo XX. O sea, hay una diferencia más o menos de un siglo, ¿no? Entonces, como decíamos, la idea básicamente del Estado-Providencia es que el Estado toma el riesgo, la regularidad de los accidentes, la regularidad de perder la vida, de enfermarnos, de protegernos frente a esos males, como un problema social que impacta a todos en potencia y no meramente individual. En el Estado-Providencia el principio de justicia es prudencial, es decir, administra no en clave disciplinaria, o sea, qué está permitido y qué está prohibido, sino en términos persuasivos, disuasorios, trata de aconsejar hacer determinadas cuestiones, trata de como prevenir como ciertas cuestiones. Y esto se puede ver en un montón de ejemplos, digamos, ¿no? O sea, las sugerencias, bueno, hasta en cosas ínfimas, ¿no? O sea, ustedes piensen también en todo lo que tiene que ver con la alimentación, con la salud pública, ¿no? Es decir, hay una ley que hace poco que se votó, que es la de etiquetado, ¿no? Bueno, ahí supuestamente cuando uno compra un producto te dicen este producto tiene, no sé, mucho azúcar o mucha sal. Esa también se podría entender como una suerte de sugerencia o una disuasión para comprar o no comprar un producto, o el caso del tabaco, ¿no? Uno es libre de comprar tabaco, o sea, no hay una prohibición, simplemente hay un cartel que te avisa que uno si fuma se puede dañar, digamos, ¿no? O sea, que puede impactar en tu salud. Entonces, estas son todas dinámicas de recomendación, de disuasión, pero no de prohibición. O sea, no es que se prohíba, uno accede a eso, simplemente hay una suerte de consejo, ¿no? O de protección. Lo mismo podríamos decir respecto a ciertas pautas de seguridad y de sanidad que pasamos con la pandemia, ¿no? Desde el uso de barbijo, qué sé yo, es cierto que probablemente en ese momento eran pautas que eran imperiosas, uno tenía que hacerlo, digamos, ¿no? Probablemente ahora en un segundo nivel son opcionales, ¿no? Es decir, uno puede decir, bueno, si uno quiere tener más protección puede usar determinados implementos. A ver, con esto un poco lo que quiero plantear es que estamos frente a un modelo a partir del siglo XIX, un modelo biopolítico, de sociedad aseguradora donde se busca la prevención y la reducción de daños, ¿no? Así como la atribución de responsabilidades y compensaciones por infortunios, ¿no? Es un modelo biopolítico distinto. ¿Por qué? Porque ¿qué es la biopolítica para un poco, digamos, hacer un raconto de algunos encuentros pasados? Es la gestión de la vida biológica de la población. O sea, cuando el Estado, o no el Estado, porque la biopolítica para Foucault es una política sobre la vida, sobre lo viviente, que no necesariamente implica un poder soberano. O sea, puede ejercerlo el Estado soberano o no. O sea, puede ser una gestión privada también, donde interviene en la vida. Pero en definitiva, acá estamos hablando, sí, de un solapamiento del poder soberano y la biopolítica o el poder sobre la vida. Es gestionar la vida biológica, no necesariamente en un sentido de exterminio. O sea, uno a veces piensa que la biopolítica tiene que ver con una intervención nociva. O sea, hay un modelo que es el opuesto a este, que es el modelo de Agamben. En un texto que es Homo Sacer, Agamben dice que el modelo político del siglo XX es el campo de concentración. O sea, que es una excepción hecha norma, ¿no? Y en definitiva es el Estado que se arroga el derecho de exterminar un sector de la población. Bueno, eso más bien es una tanatopolítica, es una política de la muerte, es una política del exterminio, ¿no? En este caso es lo contrario, o sea, es un modelo biopolítico de protección y de prevención de la vida. Una campaña de vacunación, por ejemplo, es una biopolítica, es una medida biopolítica positiva, que busca preservar la vida, que busca extender la vida, no exterminarla. Entonces, en sí misma el concepto de biopolítica no es ni negativo ni positivo. Es decir, depende. Hay medidas biopolíticas que son de exterminio, que son infames, digamos, y medidas biopolíticas que son de protección. En este caso, el modelo de la sociedad aseguradora o del Estado-Providencia se lo puede ver como una biopolítica positiva.
que también tiene algunos efectos colaterales negativos, ahora vamos a ver también, pero en principio la acción es de protección, ¿no? Entonces, lo que busca este estado de providencia, como decíamos antes, es detectar la regularidad de todo tipo de accidentes, desventajas sociales, problemas de higiene, de salud pública, de estilos de vida riesgosos, y se articula a partir de una lógica probabilística, es decir, a partir de la estadística de la población, de un cálculo de probabilidad, estableciendo grupos de riesgo social, es decir, ahora que también estamos acostumbrados a hablar de grupos de riesgo, digamos, ¿no? O sea, había, por ejemplo, con la pandemia, la gente que tiene cierta edad, los, digamos, adultos mayores, están más expuestos, digamos, ¿no? Gente que tiene algún tipo de comorbilidad también, por ejemplo. Bueno, eso es un grupo de riesgo, digamos, ¿no? Eso es una acción que uno podría llamar propia de esta razón, digamos, que es afín al estado de providencia. O sea, tratar de detectar desde el punto de vista estadístico, demográfico, a través de un censo, también son todos ejemplos muy recientes, digamos, tratar de detectar, bueno, este porcentaje de la población está más expuesto, por tanto hay que tomar políticas públicas para protegerlo. Por ejemplo, acentuemos la vacunación allí. Eso es un ejemplo de un estado providencial, ¿no? Por tanto, podemos decir que el riesgo es una tecnología económico-moral reparatoria que tiene ciertos atributos, por ejemplo, es calculable, es estadística, es colectiva, impacta socialmente, es un capital porque se monetiza, se indemniza en el caso de que ocurra algún tipo de accidente o cuando uno cobra una jubilación, se monetiza. No es un modelo autoritario, tampoco es disciplinario, es permisivo, es disuasorio en todo caso, busca recomendar, pero no tiene un esquema de tipo disciplinario, ¿no? En todo caso tendrá otros problemas, digamos. Un problema que uno puede pensar y que podemos discutir es el grado de dependencia, digamos, ¿no? Ese puede ser un efecto colateral, digamos, ¿no? Cierta burocratización, cierta dependencia que se puede producir de los sectores más desaventajados del esquema estatal, ¿no? Eso puede llegar a pasar como un efecto colateral. Entonces, la idea básicamente es que el riesgo es el articulador de este estado de providencia. Es una categoría filosófica para el estado de providencia que tiene 4 dimensiones. En primer lugar, es una biopolítica positiva, como dijimos, que administra, gestiona la vida de la población, tratando de prevenir males, reduciendo daños, estableciendo responsabilidades cuando suceden. Implica una dimensión industrial, ¿no? O sea, se dan las sociedades contemporáneas, o sea, que tienen fuerte productividad y donde hay sobre todo riesgo de contagio, donde hay mucha masividad, ¿no? En los núcleos urbanos. Implica también una dimensión moral, el deber del Estado en términos de justicia reparatoria o social, e implica la dimensión del contrato social que se revisa desde el punto de vista normativo todo el tiempo, o sea que se ajustan ciertas pautas. Esto surge más o menos, este esquema de Estado de Providencia, esta nueva racionalidad jurídica, normativa, surge más o menos en 1865 en Francia y uno podría decir que pasamos de la moral al derecho, o sea, lo que eran obligaciones meramente individuales y morales del Estado liberal clásico se tornan cuestiones normativas, ¿no? Como socializadas. Básicamente lo que planteaba él es que al extenderse los factores de riesgo, digamos, como entrar en un proceso de evolución de cada sociedad, al ser las sociedades más tecnificadas, más industriales, aparece en el tejido social un nuevo imaginario político que es el asegurador, ¿no? Esta figura articula la relación entre lo público y lo privado e implica sobre todo 3 grandes cambios respecto de la racionalidad liberal clásica del siglo XVIII. En primer lugar, es un modo de espacialización, o sea, gestiona el espacio social, lo que es el territorio. Esto es muy gráfico, por ejemplo, como ocurrió en la pandemia, digamos, ¿no? O sea, dónde se circula, por dónde se pasa, o sea, es muy como territorializado. En segundo lugar, el tejido social deviene un tejido jurídico, o sea, ese tejido social tiene pautas normativas. Y en último lugar es una racionalidad técnica, o sea, la cuestión estadística, económica son instrumentos. Por tanto, uno podría decir el espacio, el territorio, el derecho y la economía son 3 áreas de la sociedad aseguradora. Y allí es donde encontramos esta figura del seguro, ¿no? Digamos que el seguro lo que trata de hacer es conciliar la libertad individual con lo colectivo, ¿no? Es decir, tratar de marcar cuáles son las responsabilidades individuales en un plano social.
En este sentido, podemos decir que habría una nueva economía de la responsabilidad. El Estado-providencia, según Eval, no es, y acá podemos ver cuál es su vínculo con el Estado liberal, digamos, ¿no? El Estado-providencia no es ni la corrección del Estado liberal clásico, ni la transición hacia un Estado socialista. Es, según Eval, un híbrido en crisis permanente, en el sentido de que tiene que reajustar y actualizar todo el tiempo los nuevos riesgos a gestionar. Digo, los riesgos van cambiando en tanto y en cuanto la sociedad va avanzando. Digo, aparecen nuevos virus, aparecen enfermedades, aparecen nuevas técnicas, aparecen tecnologías. Es decir, aparecen nuevos males, producto como del crecimiento poblacional y demás, y también aparecen nuevas posibilidades de prevenir esos males, como del punto de vista de la ciencia. Entonces, el Estado, digamos, un Estado providencial o un Estado-providencia, un Estado digamos, en este sentido, tiene que estar en permanente reconfiguración. No puede, digamos, cristalizarse, ¿no? Si se cristaliza es un problema, porque no sigue el propio devenir social, ¿no? Esto también implica que la imposibilidad de tener acceso a un conocimiento total de la sociedad no conlleva necesariamente una degeneración en un Estado totalitario. Vale decir, Eval coincide y al mismo tiempo disiente con Hayek, un teórico liberal. Hayek, por ejemplo, decía que el Estado-providencia larvadamente o en germen podía desplegarse un Estado totalitario. Bueno, según Eval no es así, digamos, ¿no? Según Eval, este Estado-providencia puede tener algún efecto colateral de dependencia, de burocracia y demás, si se cristaliza, pero no degenera un Estado totalitario, porque el Estado totalitario, y acá coincide con Foucault, que también disiente con Hayek, el Estado totalitario es un Estado que está subsumido a estructuras no estatales. O sea, por ejemplo, Foucault habla de una gubernamentalidad de partido. Dice, bueno, ¿cuándo se da un Estado totalitario, sea nazi, o sea nazi, fascista, o sea comunista, digamos, ¿no? Bueno, cuando se subordina un partido, por ejemplo, el Estado subordinado al Partido Comunista o al Partido Nazi, y a su vez a una figura de líder, al Führer. En ese caso tenemos no un Estado que crece, sino un Estado al revés, un Estado que está parasitado por una estructura externa, el Partido Comunista en la Unión Soviética, o el Partido Nazi en Alemania, y a su vez la figura del Führer, ¿no? Entonces, es al revés, el Estado-providencia no tiene que ver con esa dinámica, es un Estado administrativo, liberal en el sentido político, y que busca gestionar estos riesgos que mencionamos, ¿no? Por tanto, uno podría decir que, digamos, hay grandes cambios, hay ciertas variaciones respecto del Estado liberal al Estado-providencia. Por último, quiero meterme en la cuestión de la norma y la diferencia entre normalización y normatividad, ¿no? La norma, según François Eval, es algo así como una ley social, ¿no? Así la entiende. Él dice, la norma es una ley social que cambia con la población, que es dinámica. Vale decir, el principio de normatividad parte de la observación de la población y no impone un proceso de normalización desde fuera. El subjetivismo de la norma evaldiana se opone al objetivismo de la normalización disciplinaria. La norma evaldiana es sociológica y no disciplinaria, impuesta desde un patrón externo. A ver, ¿con esto qué quiero decir? Hay una forma de entender la norma que es, por ejemplo, como le leía Foucault en el siglo XVIII, en un sentido disciplinario. Digo, yo establezco un patrón externo y lo impongo a la sociedad y la sociedad tiene que ajustarse a esa norma desde el punto de vista disciplinario. O sea, uno tiene que ser corregido, entre comillas, por esa norma externa. Otra forma es como la entiende Val, digo, al revés. Primero tenemos una población, tenemos prácticas y tenemos que observar esa población. La norma es algo así como un promedio de lo que la población hace, pero no implica una visión coercitiva externa, digamos. Por eso él dice que la norma es sociológica, es como una suerte de patrón que se establece producto de la observación, pero no producto de la coerción. Ahora, esta norma entra en crisis cuando los hábitos y los modos de vida van cambiando, digamos, ¿no? Durante un tiempo habrá ciertas pautas normativas, cuando cambian los hábitos sociales, esa norma cambia, por tanto el orden normativo del Estado-providencia también entra en crisis y también tiene que ser actualizado. Entonces es muy interesante, yo creo, esta oposición entre normalización, que implica un modelo de referencia arbitrario que objetiva conductas desde un dispositivo de estandarización, uniformidad, y la normatividad evaldiana, que es producto más bien de un consenso, de una negociación permanente de los actores y de la observación de una sociedad que cambia
y que la estadística muestra. El censo un poco muestra eso, digamos, muestra una radiografía de cuáles son digamos, las pautas, los comportamientos de las poblaciones, la gente casada, la gente soltera, los hijos. Bueno, eso es un indicador de los hábitos, de los modos de vida. Por último, y con esto ya vamos cerrando, y les leo para cerrar también un fragmento de este texto de Foucault, la idea básicamente es que el Estado-providencia nace entonces de la tensión entre la lógica social y la lógica económica. El riesgo es el principio articulador de esta nueva filosofía política a partir de la proliferación de la vida cotidiana, en la vida cotidiana de ciertos riesgos, infortunios sociales, desastres naturales, estilos de vida, endemias, pandemias. La idea básicamente que nos plantea François Ébal es una biopolítica positiva a partir de este modelo asegurador del Estado-providencia que implica el cálculo de probabilidades, la estadística, la demografía y la observación poblacional, ¿no? Yo creo que es interesante para pensarlo sobre todo a la luz de lo que pasó en los últimos años. Digo, en el caso de la pandemia es un caso claro donde aparecieron los estados providenciales en función de gestionar estos problemas, en este caso de salud pública. Quiero hablarles como cierre un fragmento de Nacimiento de la Biopolítica, este curso de Foucault, que es importante para el Estado-providencia de François Ébal, que es un libro que no traje porque es en francés, es un libro muy voluminoso. De todas maneras, si están interesados, digamos, luego de la conferencia, cuando hagamos la puesta en común podemos conversar más específicamente de ese contenido. Pero vean, en la página 87 de Nacimiento de la Biopolítica de Foucault, dice lo siguiente, ¿no? Hablando del liberalismo, de la tensión entre libertad y seguridad en el siglo XVIII, en un momento, dice Foucault, lo que podríamos llamar la cultura del peligro en el siglo XIX, que es cuando ocurre este estado de providencia, cuando se empieza a configurar, y que tiene toda una serie de conceptos. Tómese, por ejemplo, la campaña de comienzos de ese siglo sobre las cajas de ahorro, véase la aparición de cierta literatura policial y el interés periodístico por el crimen a partir del siglo XIX, véanse todas las campañas relacionadas con la enfermedad y la higiene, miren también todo lo que pasa en torno a la sexualidad y el miedo a la degeneración del individuo, de la familia, de la raza, de la especie humana. Por último, vemos en todas partes esa estimulación del temor al peligro que en cierto modo es la condición, el correlato psicológico y cultural interno del liberalismo. No hay liberalismo sin cultura del peligro. Esto lo dice obviamente respecto al liberalismo clásico, pero podemos entender, yo quería sobre todo subrayar este tema de cultura del peligro, o de el peligro que implica vivir, ¿no? El riesgo de vivir. Ese riesgo de vivir es un poco, digamos, uno quizá debería entender que el estado de providencia es una respuesta a ese riesgo de vivir. O sea, obviamente que vivir implica un riesgo de enfermarse, implica un riesgo de accidentarse, implica un montón de riesgos. El estado providencial trata de protegernos, asegurarnos y extender esos imperativos que pueden ser morales en términos jurídicos. Bueno, con esto cerramos este encuentro de hoy y ahora sí espero que hagamos una buena puesta en común, que podamos conversar sobre este texto tan interesante y actual también de François Ébal. Muchas gracias.